Buenos días, estamos Conversando un Café en Crónica Digital en esta mañana de miércoles con Carlos Casanueva, nuestro corresponsal en Venezuela, en Caracas. Y Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está el día por allá? ¿Cómo está el café? Bueno, Omar, buen día a todos los oyentes de Crónica Digital. Desde Caracas, Venezuela, bueno, un día que amaneció con una temperatura tipo primavera chilena, agradable, hay un solcito. Un día muy chévere, ya nos tomamos el cafecito temprano de la mañana, así que listo para comenzar y arrancar esta jornada en medio de la pandemia y de unas medidas restrictivas aquí en Venezuela. ¿Y cómo ha sido eso, Carlos? ¿Cuáles son las razones de las medidas restrictivas? ¿Qué se percibe? ¿Cuál es la información que hay, que se está entregando a través del gobierno y lo que tú percibes y lo que he podido conversar con otras personas? Sí, fíjate que hace como aproximadamente 2 semanas se detectó un brote de la cepa brasileña del COVID, ¿ya? Un brote que es muy agresivo, de muy rápido contagio, ¿ya? Y con síntomas muy fuertes. Esta cepa no había llegado a Venezuela. Estábamos en una situación incluso entre flexibilidad y control de la pandemia. Durante enero, febrero, marzo teníamos la situación más o menos bien controlada y descendiendo la curva, ¿ya? Pero la la primera semana de marzo se detecta esta cepa brasileña en la frontera con Brasil, ya en el estado allá en Amazonas, pero también aquí en Caracas se detectaron los casos. Y eso encendió indudablemente las alarmas y se empezaron a tomar las medidas de seguridad porque los casos empezaron a aumentar exponencialmente y casi se han duplicado hasta la semana pasada. Ok, y entonces desde ese punto de vista hay una preocupación y se tomaron algunas medidas concretas que significó, ¿no es cierto? Me imagino medidas de cuarentena. ¿Qué características tiene esa cuarentena? ¿Es Sí. estricta? ¿Qué características tiene? Bueno, lo primero que se hizo apenas se detectó la cepa en algunas zonas de Caracas, donde se realizaron los exámenes y se determinó que era la cepa brasileña, ¿ya? Fue tomar muestra y aislar esa población, digamos, de contacto con la cepa. Se aisló inmediatamente Caracas, Caracas y el estado Vargas, ya no Ujú. podía ingresar gente a Caracas, mientras que se hacían los pestizajes ya pescaje de donde había más casos, ¿ya? Como esto se empezó a extender, el gobierno decretó entonces una medida estricta de cuarentena radical. La cuarentena en Venezuela durante todo este año, la radical o la flexible, en sus dos modalidades, siempre ha sido voluntaria. ¿Ya? O sea, no, aquí no se pasa multa, no es obligación, no, sino a lo más cuando se detecta gente que está violando la cuarentena, se les pasa a un recinto para poder entregarle una charla y generar mayor grado de conciencia. ¿Mm? Pero también tenemos los organismos de policía, los organismos de seguridad y de las Fuerzas Armadas que están controlando que estas medidas se cumplan. Insisto, sin elementos punitivos ni de multa, pero sí para que se cumpla la cuarentena. Entonces pasamos a un estado, hoy día con la cepa brasileña, de una cuarentena sumamente estricta. Solamente abre los locales comerciales de expendio de alimentos, comida y medicina, nada más, ¿ya? Y se han cerrado todos los lugares o posibles espacios de concentración masiva, como centros comerciales, como grandes tiendas, y prohibida la aglomeración en las plazas o sectores públicos, ¿ya? Solamente la gente tiene que bajar se restringe también la movilización, el transporte, solamente al área esencial. Esa es la cuarentena estricta que se decretó para los próximos, incluso Semana Santa, para los próximos 15 días, para poder tener un control y que no se nos escape de las manos esta nueva cepa.
entendiendo que ya están llegando las vacunas, ya han llegado alguna cantidad de vacunas y se han habilitado muchos hoteles privados que han sido ocupados ya para poder atender ahí a los pacientes, para poder tenerlo en un sitio de cuarentena a los pacientes asintomáticos. Así que hay todo un despliegue para evitar de que la cepa brasileña, que es muy agresiva, insisto, eh, se, nos de, eh, se nos pase de control, se nos escape de las manos. Carlos, y en la situación política en general, a partir de, bueno, hay asambleas funcionando, hay algún tipo de, ¿cuál es la situación en este momento con la oposición? ¿Qué pasa con Guaidó? Son cosas que se desconocen, no más allá de alguna declaración suelta, alguna cosa así. ¿Qué ocurre hoy día en la situación política venezolana? Qué está ocurriendo? Efectivamente, Omar, desde que se instala la Asamblea Nacional en el 5 de enero, ¿ya? Y se conforman comisiones mixtas entre el sector de la oposición, vamos a decir oposición democrática, que participó en la elección y tiene parlamentario electo, se conformaron comisiones mixtas con el PSUV y estas han ido avanzando. Hay un proceso de diálogo abierto, inclusivo, muy amplio, con todos los sectores de la oposición, de la iglesia, de la ONG e incluso con el sector empresarial venezolano, ¿ya? Un sector muy reaccionario que se llama Fede Cámaras, en Ujú. donde una comisión de la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez, ¿ya? Del PSUV, presidente de la Asamblea, y con miembros de la oposición que están en el Parlamento, fueron a conversar con los empresarios Fede Cámara para en conjunto buscar una presión internacional para que las sanciones contra el pueblo venezolano bajen, sobre todo las sanciones económicas, ¿ya? Y el bloqueo comercial que está afectando a toda la población, sean chavistas o no chavistas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Omar? Y para que se entienda, hay un proceso de diálogo, hay un proceso de acercamiento, hay una mesa de diálogo por la paz y la unidad nacional en donde están participando tanto gobierno, chavismo, como oposición y algunos sectores, incluso algunos sectores radicales de la oposición, ¿ya? Para en conjunto buscar una salida política democrática tanto a las medidas restrictivas del bloqueo que afectan a la población, como también para normalizar el curso político. Esto quiere decir que hasta el momento los acuerdos que hay es que en conjunto se está renovando el Consejo Nacional Electoral, que va a tener participación y presencia tanto de la oposición como del gobierno, del PSUV, ¿ya? Para que dé garantía a todos los sectores, y se va a convocar a un proceso mega electoral, que ya hay un acuerdo entre las dos partes, para finales de año, de elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores, en donde todos los sectores ya estarían por participar en este proceso, excepto un pequeño grupo de una ultraderecha muy reaccionaria y fascista que sigue planteando que la salida tiene que ser militar, que la salida tiene que ser violenta, dirigido desde España, desde Madrid, por Leopoldo López, apoyado por un sector de Estados Unidos y que opera desde Colombia hacia Venezuela, con mercenarios, con paramilitares colombianos, tratando de forzar una salida y un levantamiento incluso militar para una especie de toma de poder o golpe de Estado militar. Ese pequeño sector, pero muy peligroso de la derecha venezolana, ya que dirige Leopoldo López y que tiene su expresión en Venezuela en Juan Guaidó y el grupo del G4, ya, que está muy reducido dentro de la propia oposición venezolana, pero que es muy activo y muy peligroso porque mueve influencia, mueve dinero y el que trata de implosionar para que la salida sea una salida violenta. Es el escenario hoy día, pero por suerte te puedo decir y puedo comentar que el camino democrático es el que está más consolidado y el que está dando mayores frutos a mediano y largo plazo. Por eso me imagino que ya Venezuela no sale mucho en las noticias chilenas, creo, ¿no?
Sale, pero principalmente pues, manifestando la crisis económica, situaciones de ese estilo, ¿no? En general, cuando se maneja la situación, o para mostrar, ¿no es cierto?, las desavenencias que han existido con algunos organismos internacionales. eh, Siempre cuando se habla de Venezuela, en el fondo hay una lógica de estigmatización que es muy fuerte. Ah, claro. Desde ese punto de vista, se dio una situación bien particular con la Unión Europea, ¿cierto? Y también con el gobierno español. ¿Qué ocurrió ahí? Cuéntanos un poquito, si es que puede. Sí, fíjate que ahí hay una presión, ¿ya? Hay una presión muy fuerte de un sector, bueno, hay un lobby de la ultraderecha venezolana y de algunos sectores con intereses económicos en esta Venezuela o lo que ellos llaman la Venezuela post-chavista, que tienen Ujú, intereses en los recursos energéticos venezolanos. Por lo tanto, ellos no quieren quedar por fuera del negocio. O sea, el cálculo que hacen, si Estados Unidos provoca un quiebre del chavismo, entonces sería Estados Unidos que se va a apoderar de la riqueza en Venezuela. Los europeos, los países europeos todavía colonialistas, no quieren quedar por fuera del reparto de la torta. Una situación muy parecida como ocurrió en Libia, como ocurrió en Irak, o está ocurriendo en Siria. O sea, ujú. generamos un conflicto y luego nos repartimos la torta, nos repartimos las ganancias, los recursos que hay en esos países. Hacia Venezuela es la misma lógica. Entonces, estos países de la Unión Europea no quieren quedar por fuera de esta situación y están haciendo un lobby muy fuerte ya para aumentar las sanciones económicas, ¿ya? Y la presión sobre la población venezolana para que esta implosione, ¿ya? Produzca un derrocamiento del gobierno, etcétera, y ellos sean partícipes de esto, por tanto, puedan recoger esos intereses económicos, invertir en el petróleo, en gas, etcétera, en todos los recursos minerales que hay acá. Esa es la situación concreta, fría, digamos, esos son los intereses que están ahí detrás, y por eso que hay un lobby muy fuerte desde España, desde el gobierno de España, y de la Unión Europea, ¿ya? Y algunos gobiernos como Alemania, como Francia, Inglaterra, que Inglaterra tiene retenido un dinero venezolano, ¿ya? Que estamos denunciando que ese dinero nos sirve para comprar vacunas, para comprar medicina, que eso es un delito de lesa humanidad en medio de la pandemia, lo ha denunciado Venezuela en Naciones Unidas. Y te comento, Omar, que el día de ayer hubo una votación en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Ujú. Unidas, una votación importante con respecto a los efectos que el bloqueo está generando en la población venezolana. Y esa votación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya fue mayoritaria en función del informe que presentó la relatora, que estuvo aquí en Venezuela, que recogió ese informe de cómo ha afectado el bloqueo al pueblo, fue mayoritario, digamos, para que se levanten las sanciones económicas y de condena a ese bloqueo al cerco económico y financiero contra el pueblo venezolano. Es una votación relevante y hay que fijarse, ¿quiénes votaron a favor de levantar el bloqueo, el cerco contra Venezuela, ya de condena a ese cerco, cómo afecta los derechos humanos de la población, y quienes votaron por mantener el cerco financiero y en contra de ese informe? Son Estados Unidos, los países europeos, son los aliados de Estados Unidos que en minoría perdieron esa votación. Es una votación que ganó Venezuela. Me imagino que eso no ha salido en ningún medio chileno. No, Una votación no, importante. no, no, Bueno, no. son, Finalmente, Carlos, esta situación que está ocurriendo en frontera, donde se ha hablado de enfrentamientos, de cruce de balas, de heridos, de muertos, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Cómo ves tú eso? ¿Cuál es la información que se tiene? sí, fíjate que eso es parte de lo que yo te decía recién. Hay un plan. Primero que nada hay que entender que no son hechos aislados. Efectivamente, ha habido en estos días ya unos enfrentamientos en la frontera venezolana, en el estado principalmente de Apure, frontera con el estado colombiano de Arauca, ¿ya?
Es Ujú, una zona media selvática, media amazónica, que la frontera es un gran río que separa Colombia con Venezuela. En ese sitio constantemente han habido agresiones e incursiones de sectores paramilitares colombianos, como también a veces de insurgencia durante todos estos años por producto del conflicto político, social y armado que se vive en Colombia. Pero ujú. Venezuela denunció en los últimos meses un plan muy siniestro, ¿ya? Muy siniestro y macabro, que se ha articulado, como te decía, desde Madrid con Colombia y Estados Unidos, en ese eje del mal, en ese triángulo, ¿ya? Para generar una situación de provocación hacia Venezuela y de un conflicto armado. ¿Cuál sería la provocación? Un falso positivo en la frontera. El presidente Maduro y las fuerzas militares nuestras venían adelantando y alertando hace meses atrás que tenemos planes de inteligencia que hemos detectado que ellos van a buscar una justificación, decir que en el territorio venezolano hay algunos campamentos guerrilleros colombianos, producto de eso, tropas especiales que creó hace muy poco, hace un mes atrás, el presidente Duque de Colombia, pueden incurrir, incluso cruzar la frontera y perseguir a esos factores colombianos. Y eso es violar el territorio venezolano y producir un enfrentamiento. Eso lo habíamos denunciado. Hace 2 o 3 meses atrás, el gobierno venezolano levantó unos ejercicios militares que se llama escudo bolivariano en toda la frontera venezolana. Desde el 8 de marzo, esos ejercicios se han mantenido en la frontera, sabiendo que se podía hacer una incursión paramilitar con algunos grupos, incluso, que es un falso positivo. Omar, hay que decir que en Colombia, al mando del gobierno de Uribe, ¿ya? Hubieron más de 7.000 asesinados, ¿ya? Por falsos positivos, que hay un juicio que está reconocido por Naciones Unidas. Más de 7.000 personas fueron asesinadas, que eran civiles, campesinos, que eran indigentes, que los mataban, les ponían el uniforme de guerrillero, ¿ya? Y lo presentaban como baja en combate para cobrar 5 o 6 días de permiso y un dinero extra. Eso está documentado y hay juicio en Colombia por eso. 6.000 o 7.000 asesinados. La dictadura chilena, el informe Retin, da cuenta de más de 3.000 asesinatos en Chile. Solamente por falsos positivos durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe hubieron 6.000, 7.000 casos acreditados de asesinados por falsos positivos. Se habla de 10.000 o 15.000 asesinados. Bueno, ¿qué te quiero decir? Eso es una práctica común colombiana. Y un falso positivo en la frontera significa también ingresar paramilitares o elementos mercenarios disfrazados de guerrilleros, justificar una incursión y un enfrentamiento. ¿Ya? Eso es lo que ocurrió este fin de semana en esa zona. ¿Ya? Han habido Mm, sobrevuelos, han habido ataques, murieron 2 oficiales de la Fuerza Armada Venezolana, ¿ya? ujú. Hubieron más de 30 detenidos, se requisó armamento en 7 campamentos, se bombardeó. Ahí hay un combate, incluso anoche se daban cuenta de más enfrentamiento en esa zona. Una zona de muy fácil acceso, como te digo, en un botecito cruza el río y al otro lado está en Venezuela, desde Colombia. De muy fácil acceso y me imagino con dificultad también de establecer controles más profundos, ¿no? Casi imposible por el lugar. Es casi imposible, habría que poner un militar cada 2 metros, cada 4 metros, y eso no se, son 2.400 kilómetros de frontera que no se puede cuidar, y Colombia tampoco la protege. Colombia promueve incluso, por eso que decimos nosotros, el falso positivo, son grupos, digamos, que hacen el trabajo sucio del gobierno, que lo hacían para asesinar a la Unión Patriótica, lo hicieron en los años 80, lo hicieron en los gobiernos de Uribe y lo siguen haciendo en los gobiernos de Duque porque es una práctica institucionalizada en Colombia. ¿Ya? El ejército hace un trabajo, los grupos paramilitares coordinados con el ejército son los que van masacrando a la población civil y después se coordinan entre ellos.
Eso está documentado, Omar, y eso lo han exportado hacia Venezuela. Y lo que vimos el fin de semana en esa frontera se dio también en algunos barrios de Caracas, donde bandas armadas delincuenciales con fuerte poder de fuego, con armamento, vinculado a Colombia también, ya salieron a hacer algunas tomas y algunos enfrentamientos con la policía aquí. Entonces, es una situación que se viene alertando hace bastante tiempo, ¿ya? Y que pasó a estos niveles que se ha informado. eh, Oficialmente hay un comunicado del Ministerio de Defensa venezolano sobre estos hechos con relación a la zona de Apure el fin de semana, a los enfrentamientos con grupos irregulares, ya con fuerza extranjera, donde hemos tenido 2 bajas, 2 oficiales que cayeron en acción y varios militares heridos nuestros, ya con más de 30 detenidos y una baja enemiga hasta el momento, ya es lo que se sabe. Pero es parte, te insisto, no es un hecho aislado, sino es parte de un plan que se viene denunciando hace tiempo y que constantemente se están haciendo agresiones hacia Venezuela desde la frontera colombiana. Por eso que se ha dicho en muchas ocasiones, Colombia es el portaaviones de Estados Unidos para agredir a América Latina, es el Israel de América Latina y sobre todo enfoca sus cañones hacia la revolución bolivariana. Eso se ha dado cuenta, se ha dicho en muchas ocasiones, los grupos mercenarios de la última operación Gedón, que salieron desde territorio colombiano por mar en lancha, que fueron capturados acá, que fueron detenidos, y otros que salieron por tierra desde Colombia, pasaron por Brasil, entraron, incursionaron, atacaron un fuerte militar el año pasado en la frontera de Venezuela con Brasil, en territorio venezolano. Los tipos se sacaron fotos, hicieron videos, fueron repelidos y fueron detenidos. Todo eso está sumamente documentado, es parte de los planes, nosotros lo sabemos, y lo que ha ocurrido en este fin de semana es parte de ese plan constante de agresión de ese sector de la ultraderecha fascista venezolana que busca un desenlace violento, ya busca a través de la violencia acabar con el proceso bolivariano revolucionario. Bueno, Carlos, agradecerte toda esta visión, pues, que nos entregas, esta mirada, que sirve también para que los chilenos, ¿no es cierto?, tengan un poco más de cercanía y también, insisto, en una mirada que es distinta. Estaremos conversando en el transcurso de la semana, veamos cómo van evolucionando estos hechos, veamos qué es lo que pasa qué es lo que pasa también de la reacción, me imagino yo, que hay sectores que dentro de Colombia que tampoco están muy de acuerdo con esto y que van a empezar también a tener una opinión más fuerte, ¿no? Más contundente. Y de eso tampoco, acá en Chile tampoco llega mucho de eso en realidad. Tampoco Es se correcto. conoce. Sí, podríamos conversar en otro programa un poco por la situación colombiana es muy interesante. Recuerda que ahí se vienen elecciones presidenciales, ya hay un pueblo que también ha despertado, así como el pueblo chileno que también está en la calle, que también está demandando, y hay una convergencia política en función de producir un cambio en Colombia. Hay un agrupamiento en función de unas candidaturas presidenciales que la derecha en la semana pasada ya colombiana trató de instalar un acuerdo para prorrogar por 2 años más el mandato de Duque, que tiene un rechazo igual o mayor que el que tiene Piñera en Chile, ¿ya? Y este fue rechazado en el propio Parlamento colombiano. Así que hay una situación muy interesante que sería bueno darle una vuelta también en el tema colombiano. Se vienen las elecciones en Perú, junto con Chile, ¿ya? Y Ecuador el día 11 de abril. O sea, el continente americano está en un proceso de ebullición, hay muchas cosas que están pasando y sería bueno que más adelante volvamos a conversar y vamos viendo las semejanzas y qué está pasando con Chile también. ¿Eh? ¿Y Bueno, qué pasa? vamos a tener que abrir entonces un espacio donde podamos discutir con más tranquilidad sobre aspectos internacionales y tener ahí algunos otros invitados para poder establecer este diálogo que es tan necesario, pues. Bueno, Carlos, un abrazo para ti y que
un buen día. Igualmente, un buen día para usted y un buen cafecito ahí en Crónica Digital y un cafecito para todo nuestro Ya, pues. pueblo